Hola, mi nombre es Daniel Félix, programador tartamudo y amante del emprendimiento digital. En este video voy a crear un tutorial de cómo crear un CRUD con arreglos mediante una aplicación de consola en C Sharp. Por ejemplo, eh, puedo ingresar una persona, voy a poner el nombre Daniel Félix, el sexo masculino, puedo editar el dato. Por ejemplo, si quiero editar solamente el apellido y el apellido puedo poner un apellido cualquiera y mi apellido se actualizó correctamente. Por ejemplo, si quiero eh, eliminar un dato en específico, el uno, y se ha eliminado esa persona correctamente. O sea, se ha borrado la persona que he agregado. Voy a agregar otra persona. Voy a consultar el dato y como ves se muestra. Por ejemplo, puedo también obtener un dato por un ID especificado. Puedo obtener un número específico de datos. Puedo buscar datos o si no, salir de el programa. Luego de haber creado el proyecto, voy a proceder a crear una clase llamada CRUD. Dentro de esta voy a crear una función vacía, o sea, esa función no va a retornar nada, que va a ser un main, que va a ser la función principal para que la aplicación corra correctamente. Luego voy a crear las variables necesarias para que el programa funcione. Primero, dos variables, uno es llamado ID y el otro elección. Luego voy a crear tres variables de tipo texto o string, que van a ser nombre, sexo y apellido. Luego de eso voy a crear una lista que va a contener la clase persona. Esa clase la vamos a crear más tarde. Voy a proceder a crear el bucle infinito while. Okay. Dentro de dicho bucle voy a proceder a crear lo siguiente. Crear varios console.currentLine que básicamente van a ser los textos que se van a mostrar cuando ejecutemos el programa. Y vamos a crear unas condiciones que según el número que eh, ingrese el usuario va a hacer dicha acción en específico que te esté indicando. Ahora tal vez te pregunte, ¿por qué lo hicimos en un while y no en un bucle for? Porque básicamente el while a hacer un bucle infinito es no vas a
permitir que el programa se ejecute infinitamente, como como si estuviesen usando una aplicación en la vida real, básicamente. Todo esto, eh, en la cosa de elección, lo voy a convertir a entero 32, que básicamente ese es el entero que acepta C# como tal. Y para que el programa no tenga ciertos fallos de formato de número, entonces dentro le colocamos un console.readline. Esto básicamente lo que nos permite es escribir, que el usuario pueda escribir el número en específico. Además de esto, aparte de convertir el número entero, nos permite que el usuario no pueda agregar otra cosa que no sea un texto. Luego de esto, de escribir el número, se- la matriz se va a limpiar para que aparezcan entonces las otras acciones. Luego voy a crear un if que, que va a ser elección igual a 1. Entonces, dentro de voy a crear un console current line que me indique que el primero es el ID de la persona. Dí- Dígase cédula, DNI, seguro social, etcétera. Luego voy a estar llamando a la variable ya creada ID y voy a hacer el mismo procedimiento que en elección. Luego de esto voy a indicar el nombre y en la variable nombre creada más arriba, en vez de convertirla a entero, lo convierto a string y hago el mismo procedimiento con apellido y sexto. Aquí hay una diferencia y es que le voy a estar indicando al usuario que solo ponga M para masculino o F fem- para femenino. Y así no, y así pues hacerlo más corto, básicamente. Antes de seguir haciendo lo que estamos haciendo, vamos a crear u- una clase nueva. Clase, aquí está. Esta clase la voy a llamar persona. Una clase pública para que ese código pueda acceder a ella. Guardamos. Entonces, en la clase de persona voy a colocar los campos requeridos como nombre, apellido y por último el sexo. Luego de eso voy a agregar esto, que básicamente lo que nos va a permitir es acceder como tal al acceder a los elementos de la clase persona y poder aplicarlos aquí.
Como vemos, ya se arregló el error de la clase de la variable datos. Luego de esto, procedo a crear tres condiciones. Lo explico. Si el ID es mayor o igual a 1, entonces lo- los datos se van a añadir al elemento. Recordemos que eso es dentro de la lección uno, que la lección uno es agregar datos. Aquí está, agregar datos. O sea, básicamente lo que estoy evitando es que el usuario no ingrese un valor negativo como ID. Entonces, en la variable datos, que es la lista de personas ya creada, recuérdenlo, voy a poner el atributo add de agregar en inglés. Entonces, dentro voy a poner a crear otra instancia nueva de la clase de persona con el ID, el nombre, el apellido y el sexo ya puesto. Entonces, de lo contrario, si el usuario puso el ID correctamente, pero no puso que el sexo no sea igual a M o a F, entonces que me escriba un texto en consola que diga ingrese solo el primer carácter, perdón, ingrese solo el primer carácter del texto. De lo contrario, ingrese un ID correcto. Esto es en caso de que el ID sea eh, negativo. Luego de esto, voy a escribir en consola los campos, o sea, las variables específicas como tal, para que en la consola se vea como en forma de tabla o en manera organizada. Luego de esto hice un for each de la clase de persona, llamé a la clase persona, le puse un apodo o un alias que se llama persona. Entonces, en datos, básicamente lo que está haciendo es que de datos, o sea, la clase de persona en datos va a recorrer de uno en uno los atributos de la clase persona y lo va a agregar dentro de la clase datos y posteriormente lo va a imprimir en consola. Como vemos, se va a imprimir de uno en uno. Pam, pam, pam. Ok. Y aquí ya está creada la primera función. Lo que he hecho ha sido agregar un try y un cast en caso de que aparezca un error. Este se lo reporte al usuario. Luego de eso vamos a proceder a ejecutar nuestro programa. Escoja la acción que quiera hacer. Podemos entrar a agregar datos. Uno, ingrese el ID de la persona. Y voy a poner uno. Nombre, Daniel. Feliz, masculino. Y como vemos, se ha imprimido correctamente este valor, que es ese que está aquí. Claro, nos faltan otras acciones, como por ejemplo el editar o
o eliminar los datos